Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Cantemos con gozo al Dios bueno, al Dios que nos salva, y démosle siempre las gracias por su gran amor. Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Buenos días. Miembros de la parroquia del Cobre presentan en esta mañana la ofrenda de velas a la Virgen. El mar que nos baña, Él es un Dios grande y potente, y no hay otro Dios. Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, nos alegramos de nuevo estar en presencia de nuestra Madre, la Virgen de la Caridad, aquí entre el altar donde Cristo se hará presente. Su Hijo Jesús vivo, resucitado, sacramentado, se hace presente entre nosotros. Vamos a pedir de manera especial por todas las provincias que están más afectadas por el rebrote del virus, que son las de Guantánamo, Santiago, Santa Clara, Matanzas y La Habana. También por los cubanos que están siendo afectados en tantas partes del mundo donde viven. Y vamos a darle gracias a Dios porque ya ha empezado ese proceso de vacunación para muchos, que eso esperemos que sirva como de alivio a las angustias que produce esta epidemia. Como siempre, hermanos, tenemos que pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Tenemos que ofrecernos a Él y decir: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, Padre mío. Por eso en silencio pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios eterno y todopoderoso, conduce nuestras vidas
por el camino de tus mandamientos, para que unidos a tu Hijo amado podamos producir frutos abundantes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a sentarnos para sosegarnos, para prepararnos a escuchar su palabra. Vamos a escuchar dos llamados que el Señor hace al profeta Jonás y a los apóstoles Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Son llamados que también el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Escuchemos la palabra del Señor. Lectura del profeta Jonás. En aquellos días vino de nuevo la palabra del Señor a Jonás. Levántate y vete a Nínive, la gran capital, y pregona allí el pregón que te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. 3 días hacían falta para atravesarla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando vio Dios sus obras y cómo se convertían de su mala vida, tuvo piedad de su pueblo el Señor, Dios nuestro. Palabra de Dios. Responderemos todos al salmo que dice: Señor, instrúyeme en tus sendas. Señor, instrúyeme en tus sendas. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, instrúyeme en tus sendas. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Señor, instrúyeme en tus sendas. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Señor, instrúyeme en tus sendas. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, os digo esto: el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la presentación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Abre mis labios, Señor, para poderte alabar. Abre mi corazón para poderte adorar. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean la buena noticia. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: vengan conmigo y les haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante
vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos en el comienzo de ese tiempo que se llama durante el año, que comienza con el bautismo del Señor, con la fiesta del bautismo del Señor. Ese acontecimiento que los evangelios recogen, que es como el punto de partida, la puesta en marcha de Jesús en su vida pública. De ahí también que nosotros ese día pues dijimos, predicamos, de que cada uno de nosotros tiene que recordar su bautismo, porque el bautismo es una llamada, la llamada que Jesús sintió para comenzar su vida pública, es una llamada en primer lugar a ponernos en las manos de Dios, a hacer su voluntad, Él sale a nuestro encuentro, nosotros también correr a su encuentro, y por lo tanto este tiempo durante el año, que podemos decir que es el tiempo de la Iglesia, pues este tiempo nosotros tenemos que recordar nuestro bautismo, y las enseñanzas vienen de las palabras de Dios, vienen a decirnos, a señalarnos, a fortalecer algunos puntos que tenemos que tener en cuenta. Hoy, como decía al introducir las Escrituras, tenemos dos textos de llamadas. Fíjense que el bautismo es una llamada. Estos textos podemos aplicarlos nosotros también. Cada uno según su estado, según su condición, según su vocación. Pero la vocación más grande que todos nosotros tenemos es la de ser bautizados, llamados a ser hijos de Dios en Cristo Jesús. Ya somos hombres nuevos en Cristo, no hombres nuevos que los hombres proclaman y después el tiempo pasa y ya nadie se acuerda de eso. No, hombres nuevos en Cristo Jesús, porque somos llamados a ser resucitados. Entonces el llamado a Jonás. Jonás recibe ese pedido del Señor, vete a Nínive, una ciudad corrupta, y predícale la conversión. Jonás hace caso y Jonás predica. Y los ninivitas responden. Fíjense bien que es un texto que está llamado a enseñarnos, es una pedagogía de cómo tiene que ser la respuesta del discípulo. Y nos damos cuenta que porque el discípulo hizo la voluntad de Dios, los ninivitas se convirtieron y Dios suspende toda esa tragedia que había predicho sobre ellos. Si Jonás no hubiera aceptado esa petición de Dios, el bien que le hizo a la ciudad no se hubiera hecho. Pero fíjense lo curioso de Jonás, que después que Jonás hace ese bien y él ve que la ciudad se convierte, él se queda un poco remordido, como diciendo, pero qué fácil ha sido. Entonces fíjense bien que es un hombre que sigue lo que Dios le dice, pero que su corazón todavía no está completamente entregado a Dios. Porque Jonás tenía que haber compartido la misma alegría de Dios y decir, gracias a Dios, esta ciudad no será castigada. El otro llamado es de Andrés, Simón y su hermano Andrés, de Santiago y su hermano Juan. Ya el domingo pasado nosotros veíamos cómo ellos siguieron a Jesús cuando pasó delante de Juan y Juan dijo, ese es el Cordero de Dios. Y ahora vemos cómo el Señor les llama, como para reafirmar ese seguimiento que ellos iniciaron, pero como para corroborarlo. Nosotros también muchas veces nos sentimos llamados a seguir al Señor, pero también nosotros tenemos que sentirnos llamados, porque no es solamente esa inclinación nuestra, ay, yo quiero seguir al Señor,
sino también decir, Señor, yo sé que tú me amas, yo sé que tú me llamas a vivir la vida eterna junto a ti. Entonces vemos estas dos llamadas que el Señor le hace. Como les decía, esas llamadas también son nuestras llamadas. Nuestra llamada. Cada uno de nosotros sabe lo que el Señor nos pide. Pero por nuestro bautismo, que es la primera llamada a la santidad y la más importante, siempre me gusta decir de que hay algunos que somos llamados al episcopado, otros son llamados al sacerdocio, a laicos, padres de familia, religiosa, diáconos permanentes, pero que de todas esas a gobernantes de la tierra, porque esa es su vocación de político, a ser científico famoso. Pero la primera llamada es la llamada a la santidad, que es la que nos da el bautismo. Y por lo tanto nosotros tenemos que sentirnos llamados a eso, a ser santos. Hay veces que nos parece que es tan difícil ser santos, pero acuérdense bien que la obra de la santidad, nosotros entramos a formar parte de ella porque el Señor respeta nuestra libertad, pero la santidad es una gracia que viene de Dios, que se derrama sobre todos nosotros, pero que nosotros tenemos que aceptarla. Entonces, la santidad es participar en la gracia divina, en la santidad de Dios, que Él es el que nos hace santos. Y nosotros tenemos que acercarnos a Él. Pero para eso tenemos que poner de nuestra parte. Para eso nosotros tenemos que darnos cuenta que lo fundamental es seguir al Señor. Que nosotros tenemos que vivir nuestra vida plena en todos los sentidos, una vida familiar, una vida laboral, una vida académica, de obreros, de campesinos, de políticos, de dirigentes, de lo que sea. Pero todo eso tiene que estar bañado por la santidad, todo. Porque si no, no damos testimonio del Señor. Si no, nosotros dejamos pasar la gracia del Señor. Si no, nosotros no somos testigos de Cristo en medio de un mundo que todos nosotros sabemos que necesita encontrar, reorientar la vida. Y nosotros somos los llamados a ser testigos. Nínive se convirtió porque Jonás predicó. Pedro, Andrés, Santiago y Juan fueron testigos de Cristo y por eso es que nosotros estamos aquí. Ellos son los pilares, las rocas de la iglesia. Entonces, hermanos, en los textos de hoy también se intercala un texto de la primera carta a los Corintios, que es un texto tremendo. Cuando uno lo lee, uno dice, pero ¿qué nos pide el Señor? Y yo no lo voy a leer completo, pero casi, porque el Señor nos pide en este texto, según si lo leemos literalmente, por eso es que la Biblia no se puede leer literalmente solamente, y nosotros lo leemos, dice, pero ¿qué cosa el Señor nos pide? Que seamos una gente impávidos, que si tenemos que reír, si tenemos causa de risa, no nos riamos. Y si tenemos causa para llorar, no lo hagamos. Que si tengo una mujer, no esté con ella. Que si la mujer tiene un marido, no esté con él. Entonces, ¿qué el Señor nos pide? Que estemos tiesos como una roca. No, hermanos, el Evangelio hay que leerlo como es. El mismo Jesús mostró sentimientos. Lloró ante Jerusalén, lloró ante su amigo Lázaro, se encantaba estar con los niños, se alegraba cuando le seguían y también se entristecía cuando los fariseos y los otros no entendían el mensaje de amor que Él les daba. No, el Señor no nos dice que seamos gente con este texto. Léanlo de nuevo en su casa. En la primera carta de los Corintios, capítulo 7, del 29 al 31. Léanlo de nuevo en la casa. Y fíjense que nos pide una gran exigencia. Pero no así. Hay que leerla, como les decía, junto con otros textos que nos hablan del Señor. Porque Él se entrega por nosotros por amor. ¿Cómo no lo va a sentir? Claro que se entrega. ¿Y por qué no le dice a su Padre, aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad? ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que nosotros, que estamos llamados
a ser santo en el mundo, tenemos que darle importancia a las cosas que verdaderamente son importantes. No es que dejemos de darle importancia a las cosas del mundo, porque el mismo Señor nos dice que cuando veo a alguien con hambre debo darle de comer, para decir un ejemplo. No, tenemos que darle importancia. Cristo se ofrece en la cruz porque le importamos mucho, porque nos quiere mucho. Tenemos que darle importancia, pero siempre saber dónde nosotros primero ponemos el acento en nuestras vidas. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir? Que nos hagamos la pregunta, ¿Cristo es el centro de mi vida? ¿O yo estoy dispuesto a dejar a Cristo por cualquiera de estas cosas? Tenemos que aprender a ser muchas veces indiferentes, pero no indiferentes ante el dolor o ante la alegría, ante las cosas materiales que el mundo nos propone, ante las exigencias que a veces el mundo nos echa arriba, ante aquellas situaciones en que no sabemos cómo discernir, entonces quitan nuestra paz. El Señor dice, en todo hay que enfrentar las cosas, pero siempre sabiendo que lo fundamental es precisamente seguir la palabra de Dios, y esa tenemos que buscarla en la Biblia, en la palabra de Dios. Y viene la segunda pregunta. ¿Y yo leo la palabra de Dios para encontrar el sentido de mi vida, qué debo hacer o no? El Salmo de hoy nos lo recuerda, y nos lo recuerda muy bien y clarito. Señor, instrúyeme en tus caminos, en tus sendas. Nosotros tenemos que buscar que el Señor nos instruya en sus caminos y en sus sendas. De esa manera, las cosas del mundo pasarán. De esa manera no serán obstáculos para yo seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque conozco los caminos del Señor y sé lo que tengo que aceptar, lo que tengo que apartar, lo que tengo que hacer. Y en los momentos duros que viene la confusión, confiar en el Señor, pedir su ayuda, acogernos a su misericordia. Una de las oraciones que más me gustan de las misas que se leen los domingos, que se dicen los domingos, tal vez lo he dicho en otras ocasiones, dice así: Señor, enséñame a utilizar los bienes de aquí abajo, es decir, las cosas, las posiciones, las personas, los bienes, eso, los regalos que tú nos das con las amistades, con tantas cosas, lo que hemos logrado con nuestra inteligencia. Señor, enséñame a utilizarlos para que nunca sean un obstáculo a los bienes superiores, que son los bienes que tú nos ofreces, la vida eterna. Entonces, hermanos, busquemos la palabra de Dios, pidámosle al Señor que toda nuestra vida sea una ofrenda a Él, porque sabemos que cuando hacemos eso, Él hace sacar obras buenas, como hizo con Jonás en este ejemplo, en esta historia de Nínive. Que el Señor nos ayude a vivir así. Hermanos, puestos de pie, vamos a hacer profesión de nuestra fe, que es la fe de los apóstoles, la de Pedro, Santiago, Andrés, Juan. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció y murió en la cruz y resucitó al tercer día? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Hermanos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, la fe que nos enorgullecemos en profesar. Continuemos la misa con el ofertorio. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad,
con amor te presento, Señor, para ser mi manjar, la viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar. Bendito sea Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Dios del universo por este vino, fruto de la vid de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas el remar, ruta pascual, Dios me guía al caminar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Aceita, Señor, con bondad los dones que te presentamos y santifícalos por medio de tu Espíritu, para que se nos conviertan en sacramentos de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque manifestaste admirablemente tu poder, no solo en socorrer nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino en prever el remedio en la misma debilidad humana. Y así, de lo que fue causa de nuestra ruina, hiciste el principio de nuestra salvación, por Cristo nuestro Señor. Por él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros, llenos de alegría, nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y tu resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Dionisio
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, Reina y Señora de la caridad, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, unidos a Jesús, nos atrevemos a orar con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. De lo profundo de corazón, deseémonos la paz los unos a los otros. La paz sea con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya me bastará. A los hombres ama Dios como nadie amó jamás. De la mano los conduce y es luz en la oscuridad. Da a todos ese pan que nos llena de su amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed. Pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oh señoras, que vivamos en tu amor. A los hombres ama Dios como nadie amó jamás. De la mano los conduce y es luz en la oscuridad. Da a todos ese pan que nos llena de su amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed, pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oh señoras, que vivamos en tu amor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar.
Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, por habernos alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y te pedimos que este don tuyo sea para nosotros fuente inagotable de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familiares, amigos, y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, vamos ahora a despedirnos de la Virgen, poniendo todas nuestras peticiones, nuestro deseo de ser cada día mejores, nuestro deseo de santidad, y también pedirles a ella que nos ayude a ser santos, para ser buenos testigos de Cristo, para ser buenos seguidores de su llamada. Pongamos todos estos deseos en las manos de Dios a través de nuestra Madre, la Madre de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Hermanos, vayan en paz, que tengan una buena semana en unión de todos los suyos. Que el Señor siempre esté con usted y la acompañe. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría, tengo siempre tu amistad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en las sombras. Ya no hay noche, tú eres luz. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin.